Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra segunda semana. En este video les voy a colocar de una vez la explicación de matemática, de geometría y estadística. En el de matemática vamos a ver los criterios de divisibilidad, que es la primera parte. ¿Listo? Vamos a recordar, chicas, esto fue un tema que vimos el año pasado. Vamos a recordar las reglas. Los criterios de divisibilidad son divisibles por 2 los números que terminan en 0 o en par. Es decir, si yo tengo 24, es divisible por 2 porque termina en número par. Si yo tengo el 300, es divisible por 2 porque termina en 0. Los criterios de divisibilidad, la regla del 3 es si la suma de sus cifras nos da múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo tengo 312, ¿yo qué tengo que hacer? Sumarle las cifras para saber si es divisible por 3. 3 más 1, 4. Y 4 más 2, 6. Como 6 es múltiplo de 3, quiere decir que al dividir 312 en 3, me va a dar la división exacta, es divisible por 3. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, es decir, 480. ¿Cuáles son sus últimas dos cifras? El 80. Como 80 es divisible, como 80 es múltiplo de 4, entonces 480 es divisible por 4. Resulta que el 4 también tiene otra regla, y si termina en 0, 0. O sea que podemos mirar si terminan las dos últimas en múltiplos de 4 o 0, 0. Por ejemplo, 8000. 8000 nos termina en 0, 0. Entonces quiere decir que 8000 es divisible por 4. En la regla del 5 nos dice que el número debe terminar en 0 o en 5. Entonces yo puedo poner 15, que termina en 5, es divisible por 5. O puedo poner 20 y termina en 0, también es divisible por 5. La regla del 6 nos dice que debe ser divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, este mismo 300 que tengo acá. 300 termina en 0, es divisible por 2. Y 300, tengo que sumar sus cifras a ver si da múltiplo de 3. 3 más 0, 3. Y 3 más 0 me da 3. Entonces es divisible tanto por 2 como por 3, entonces me sirve. La suma de sus cifras da múltiplo de 9. Entonces yo voy a colocar 711. Entonces tenemos que sumar las cifras. 7 más 1, 8, 8 más 1, 9. Es múltiplo de 9, entonces 711 es divisible por 9. Y las del 10 simplemente terminan en 0. Puede ser 10, 510, 600, 6000, ¿sí? Cualquiera de esos. Entonces en este momento rápidamente vamos a utilizar estas reglas de divisibilidad para resolver este cuadrito. En los trabajos que van a hacer vamos a encontrar este mismo. Entonces, este número divisible por 2, sí, porque termina en 0. Es divisible por 2. Divisible por 3, sumemos cifras. 5 más 2, 7 más 1, 8 y más 1, 9. Es divisible por 3. Divisibilidad por 4, tendría que ser que 50 sea múltiplo de 4. No lo es, entonces no es divisible por 4, no ponemos nada. ¿Es divisible por 5? Debe terminar en 0. Sí, sí lo es. ¿Es divisible por 6? Sí lo es por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces sí lo es. La cifra nos dio 9, múltiplo de 9, sumar las cifras, debe dar múltiplo de 9, sí, 7, 8 y 9. Y termina en 0, quiere decir que este número únicamente es divisible por 2, 3, 5, 6, 9 y 10. Muy bien, vamos con 14.640, termina en 0, divisible por 2. Sumar las cifras, 4 más 6, 10, más 4, 14 y más 1, 15, divisible por 3. Sus dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4 o 0, 0, y acá tengo un 40. Entonces, como termina en 40, 40 es múltiplo de 4, quiere decir que sí es divisible por 4. Termina en 0, es divisible por 5. Es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces también lo es por 6. La suma de las cifras debe dar múltiplo de 9, 10, 14 y 15. ¿15 es múltiplo de 9? No, entonces no es divisible por 9. Como termina en 0, sí es divisible por 10. Vamos con el siguiente número.
termina en un número par. Recuerden que los números pares son 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Entonces, como termina en 6, es un número par, es divisible por 2. Sumemos las cifras para saber si es divisible por 3. Acá me da 15, más 3, 18, más 2, 20. ¿20 es múltiplo de 3? No, entonces no es divisible por 3. Sus dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. 76. Entonces cuando ustedes como no nos damos la tabla del 4 hasta allá, pues como son las reglas de divisibilidad, su nombre lo dice, utilizamos división. Entonces simplemente dividimos 76 dividido 4. Como hay una cifra, entonces coloco una cifra, me da 1 por 4, 4, a 7, 3, bajo el 0, bajo el 6, en el 36 están 9 veces, 9 por 4, 36, a 36, 0. Como nos da una división exacta, quiere decir que si es divisible por 4 el número 76. Este número no termina en 0, entonces no es divisible por 5. Para hacer por el 6 debe ser por 2 y 3 al mismo tiempo. Miramos acá que por 2 sí, pero por 3 no. Entonces por 6 tampoco. Y por 9 debe ser la suma de sus cifras, múltiplo de 9. Acá tengo 15, 18, 20, 20 no es múltiplo de 9, entonces no se puede. Y tampoco termina en 0, entonces no es divisible por 10. Solamente es divisible por el 2 y por el 4. Por el resto no se pone nada. El último, divisible por 2, termina en 0, sí lo es. Divisible por 3, sumemos las cifras. 9 más 2, 11. Más 9, 20. Y más 1, 21. ¿21 es múltiplo de 3? Sí. Entonces lo colocamos. 4, debemos mirar si es múltiplo de 4 sus dos últimas cifras o 0, 0. Tenemos las dos últimas, son 90. Entonces lo mismo, 90 dividido 4, hacen el proceso ustedes en casa. 2 por 4, 8, a 9, 1, bajo el 0, el 4 en el 10, 2, 2 por 4, 8, a 10, 1. Es una división inexacta, quiere decir, 2 por 4, 8, a 10, 2. 2. Como es una división inexacta, no es divisible por 4. Entonces lo dejamos así. Divisibilidad por 5 termina en 0, sí lo es. Divisible por 6, sí lo es por 2 y por 3 al mismo tiempo. Entonces como si lo colocamos. Divisibilidad por 9, sumar las cifras. Acá me da 18, 20, 21. 21 no es divisible, no es múltiplo de 9, entonces no es divisible por 9. Y el 10 termina en 0, sí lo es. Muy bien. Chicas, vamos a seguir con nuestra segunda parte, sería la clase de geometría. Vamos a hablar sobre el perímetro. El perímetro se halla sumando todos los lados de una figura, es decir, por ejemplo, si en este cuadrado yo tengo 4 lados, debo sumar sus 4 lados, un rectángulo, perdón. Y en este triángulo debo tener suma de 3 lados, ¿sí? Pero lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Por ejemplo, en este rectángulo de acá me están dando las medidas de todos los lados. Como este lado de acá tiene esta longitud que es la misma de acá, entonces este mide 4 y este también, ya tengo dos medidas. 4 centímetros más 4 centímetros más. Esta longitud es igual a la longitud del otro lado, entonces ya tengo esta y la de acá. Entonces lo importante es que si la figura tiene los 4 lados, yo debo también sumar los 4 lados. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y simplemente realizo la suma y siempre debo tener en cuenta las unidades en las que estoy hallando en este momento el perímetro. 4 más 4, 8, más 3, 11. 4 más 4, 8, más 3, 11, más 3, 14. Entonces, el perímetro de este rectángulo es 14 centímetros. Listo. Esa sería la primera parte que vamos a trabajar en las actividades. Pero resulta que hay otra cosa. Resulta que en este triángulo a mí me están dando la medida de este lado, que son 2 decímetros, y la medida de este lado, 2 decímetros. Pero resulta que este lado de acá, que es la base, no me están dando la medida, me están diciendo que la desconozco. Entonces la tarea es hallar
¿Cuál es el número que me hace falta acá? Que es la medida de la base de ese triángulo. ¿Cómo se hace? Me están diciendo desde el comienzo que toda la área de este triángulo, perdón, todo el perímetro de este triángulo es 96 decímetros. ¿Sí? ¿Cómo lo debo hallar? Yo ya conozco este lado y este lado. Esos dos lados los vamos a sumar. 2 decímetros más 2 decímetros me da 4 decímetros. Muy bien. Pero como yo tengo que averiguar el lado que me falta acá, pues simplemente como me están dando el valor total de todo el triángulo en su perímetro, pues a este valor que es su perímetro le vamos a restar el valor que hallamos acá, 4 decímetros. Entonces yo ya puedo decir que a 6 le quito 4, 2, y 9 menos 0, 9. Entonces me va a dar que este perímetro de acá es equivalente a 92 decímetros. Entonces ya tenemos que sumar estas tres longitudes para que nos dé esto mismo. Entonces sería 2 decímetros más 2 decímetros más 92 decímetros. 92 más 2, 94, y 94 más 2, 96 decímetros. Entonces vemos que nos coincide, entonces así podemos hallar el perímetro de una figura, sumando los dos lados que nos dieron y luego restándole el valor que nos da acá con el valor total del perímetro. Vamos para la tercera parte estadística sobre las tablas de frecuencia. Vamos a contestar unas preguntas basados en los datos y en la información que nos está dando la siguiente tabla de frecuencia. Nos está diciendo que un número de personas fue encuestada, 51 personas, en cuanto a los países que prefieren visitar en vacaciones, en sus vacaciones. Entonces nos están diciendo que de esas 51 personas, hay 5 personas que quieren o les gusta más viajar a Francia, 9 Italia, 10 en España, 20 Colombia, 7 Brasil. Entonces lo que tenemos que hacer es, en base a la tabla, resolver ciertos cuestionarios. Por ejemplo, el total de encuestados, pues acá como la tabla nos está dando el número, ya sabemos que es 51, pero simplemente cuando no aparece el total, lo que tenemos que hacer es sumar todas estas frecuencias de acá, ¿sí? Estas serían las frecuencias, se llama frecuencia absoluta, quiere decir la cantidad de votos que hay por cada una de estas variables, los países. Entonces vamos a sumar, pues empecemos con los más grandes, 20 y 10, 30, y más 9, 39, más 5, 44, y más 7, 51. Entonces por eso acá colocaríamos 51. ¿Cuál es el país que con mayor votación le gusta a la gente visitar? Colombia. Entonces acá colocamos Colombia con 20 votos. ¿Listo? ¿Cuántas personas les gusta o quieren viajar a España y Colombia? Entonces tendríamos que sumar simplemente lo que nos están pidiendo. España y Colombia. Sería 10 más 20, serían 30 personas. ¿Y cuál es el país que menos visitan? En este caso sería Francia, con 5 votos. Entonces yo colocaría Francia con 5 votos. Entonces es sencillo simplemente contestar ciertas preguntas analizando los datos de la tabla de frecuencia. Nos vemos en la próxima clase.